Buenos días. Vamos a ver. Hoy contamos con el escritor don Rafael Salmerón. Ahora los compañeros van a hacer una disertación bastante concreta de la biografía del autor. Yo solamente desde aquí dar las gracias, como no podía ser de otra manera, que saque tiempo para venir al centro y que lo que tienen que pensar es que en vez de ir a la presentación de un libro como se suele hacer en la Feria del Libro, hemos conseguido que venga el autor precisamente aquí, por comodidad. Hay que tener muy en cuenta. Así que tenemos que estar todos muy agradecidos a que esté aquí don Rafael y a que la editorial Anaña Rosa, que está aquí al fondo, hayan conseguido que estemos todos aquí disfrutando de este encuentro literario. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hola a todos y a todas. Esta mañana tenemos el honor de recibir en nuestro centro al ilustrador y escritor Rafael Salmerón. Rafael, nacido en Madrid en 1976, estudió diseño e ilustración y un grado en educación primaria. Comenzó en el mundo de la literatura infantil y juvenil como ilustrador en 1994, pero desde el 2001 empezó a escribir su propia historia. En su blog, que os recomiendo que lo leáis, él nos cuenta que empezó a escribir y a ilustrar su primera obra cuando se dio cuenta de que lo de ser Indiana Jones no le iba a funcionar. Y en 1994 se armó con unos cuantos lápices y unos cuantos pinceles, así creando su primera faceta artística, la cual fue la de ilustrador, y desde el 2001 empezó con una simple pantalla de un ordenador y un teclado, así creando su faceta de escritor. Y así lleva más de 20 años compartiendo todo tipo de aventuras con nosotros, sus lectores. Historias de todo tipo, tenemos emocionantes, duras, divertidas, tristes, de amor y guerra, de denuncia, de amistad y sobre todo de esperanza. Historias de vida al fin y al cabo que quieren compartir con sus lectores, nosotros, mediante la página que disfruta tanto escribiendo e ilustrando. Y ahora mi compañera Miro va a decir las 4 obras. Bueno, pues Rafael Salmerón tiene más de 25 títulos publicados y numerosos premios. Algunas de sus obras son Cuentos y leyendas de la época de la pirámide, El juego de los pastores, El silencio del asesino, Milú, un jardín de gracia, La bruja marioneta, El regreso de Drácula y Un balón por una bala. Las más recientes son La cometa de Noah, Paula y El amuleto perdido, No te muevas, Musaraña, 27 latidos, El club y su última novela, La rama seca del directo, por la que ha recibido el premio Naya de Literatura Infantil y Juvenil 2021. Con la serie de Letras en el Erizo se inició como escritor junto a su madre, la prestigiosa Concha López Narváez. Con ella ilustró el libro La tejedora de la muerte, que hemos leído en clase. Bueno, ahora le damos paso a Rafael Salmerón. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero de todo, buenos días. Y, bueno, ya no suelo empezar presentándome, pero ya ese trabajo ya está hecho. Muchas gracias. Vosotros habéis leído este libro, ¿verdad? La tejedora de la muerte. Sí. Es un libro que lo escribió Concha López Narváez, que además de ser escritora como yo, de la casualidad que ya sabéis también, que es mi madre. Y yo fue el primer libro que ilustré. Primero quiero hablaros un poquito del libro, porque aunque yo no sea el autor de este libro, yo conozco este libro desde antes de que fuese una historia por sí misma. Por ejemplo, muchas veces a lo mejor vosotros, no sé si alguno está interesado, en saber cómo un escritor llega a escribir una historia en concreto, escribir esa historia y no otra. Pues es algo que en el fondo se basa un poquito en la casualidad. Hay veces que tú vas buscando una historia, es que yo escribir una historia sobre esto, pero la mayor parte de las veces no es así. La mayor parte de la historia, de las veces la historia te la cuenta. En este caso, por ejemplo, os voy a decir cómo empezó este libro.
Al contaros esto también vais a ver un poco cómo funciona la mente de un escritor, que somos gente un poco rara, y os voy a explicar por qué. Mirad, resulta que mi madre, hace muchos años, porque este libro, si no recuerdo mal, se hizo hace, sí, exactamente, lo que pensaba, 28 años, en unos poquitos años ya. Pues este libro resulta que empezó con que mi madre entró en una habitación en la que no había nadie, una habitación vacía, pero en la que había muebles, era un salón de una casa, y había una mecedora. Y cuando entró en la habitación, vio que la mecedora se movía sola. Lógicamente empieza nuestra mente a pensar, ¿por qué la mecedora se mueve sola? Primera explicación. Había alguien sentado en la mecedora, meciéndose, se ha levantado, ha salido, y la mecedora se sigue metiendo un poco. Explicación lógica número 1. Explicación lógica número 2. Alguien ha entrado, ha pasado, ha tocado la mecedora, la ha empujado, lo que sea, sin querer, y la mecedora se sigue moviendo. Número 2. La 3, un poco más difícil porque las mecedoras son pesadas, pero ha entrado una ráfaga de viento muy fuerte y ha hecho que la mecedora se mueva. Explicación lógica número 3. Y ahora viene la explicación del escritor, que fue la que hizo mi madre. Dijo, sí, yo sé que eso es lo que ha pasado, pero el escritor empieza a crear una historia que no tiene nada que ver con la lógica. Y es, en su cabeza, lo que había pasado es que, sentada en esa mecedora, estaba el espíritu, o el fantasma, de la persona que había sido la dueña o usuaria de esa mecedora y que cuando había muerto no se había ido. Y seguía ahí porque le quedaban asuntos pendientes por resolver. Eso fue lo primero que ocurrió. Después, ¿qué ocurre? Eso es como si encuentras en la final una pieza de un puzzle, pero solo tienes una. Y hay muchas piezas por allí sueltas, por aquí, por allá. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a buscar a ver cuáles van encajando hasta que terminas de montar todo el puzzle. ¿Cuál fue la siguiente pieza? Claro, dijo, vamos a ver, claro, si esto es una historia de fantasmas, necesito otras piezas que encajen con la historia de fantasmas. Y os voy a contar cuál fue la siguiente pieza que ella encontró. Se acordó de dos cosas. La primera, de que su madre, que era mi abuela, era una persona que, que le pasaban cosas un poco raras. Os voy a explicar cosas que le pasaban. La explicación que tengamos, ninguna. Pero, por ejemplo, mirad, una vez estaba mi abuela en el salón de su casa con mi abuelo y llaman al teléfono. Suena el teléfono y antes de que mi abuelo contestara el teléfono, le dice, así como sin pensarlo mucho, dice, esto va a ser Antonio Vázquez, que te dice que se va a casar con una jovencita. Claro, mi abuelo la mira así y esta mujer está loca. Os explico. Antonio Vázquez era un amigo de mi abuelo que era el típico solterón. Tenía entonces 50 y pico años y nunca se había tenido novia, pero nunca se había querido casar y tal y cual. Entonces mi abuelo, sí, coge el teléfono. Hombre, Antonio. Empieza así y la cara de mi abuelo cada vez me dice una palabra, ser capaz de vale. Cuelga el teléfono. Mira a mi abuela y le dice, Antonio Vázquez, que se va a casar con una jovencita. Cosas así le pasaban a mi abuela. ¿Por qué? Yo qué sé. No tengo ninguna explicación. Pero hay una cosa que mi madre, un recuerdo que ella tenía, donde ella vivía, mi madre es de Sevilla. Y vivía en una casa, pero no en Sevilla, en un pueblo. Era una casa bastante grande, porque, bueno, ya veréis la infancia tan terrible que tuvo mi madre. La casa grande estaba al lado de la fábrica que tenía mi abuelo. Era una fábrica de chocolate y caramelos. Una cosa horrorosa. Mi madre que quería ir a la fábrica, y de allá, tal. Entonces, pero tenía una casa bastante grande, porque era una casa de pueblo antiguas, así, enormes. Y había más habitaciones que gente viviendo allí. Y había una habitación que, de pronto, donde solían guardar la ropa limpia. Entonces, no había lavadoras ni eso, entonces guardaban muchas cosas. La gente iba a lavar a pilones o a ríos, lo que fuera. Y guardaban la ropa limpia. Y de vez en cuando, pues mi madre y sus hermanos pues entraban ahí a jugar. Y una vez que mi madre estaba por ahí, vio
a mi abuela dentro de la habitación. Mi abuela y una mujer que era esa, que ayudaba a casa. Y mi madre fue a entrar a la habitación y mi abuela salió corriendo, le pegó un empujón y cerró la puerta detrás. Y desde ese día tuvo esa puerta cerrada con llave. Mi madre no lo entendía. Mi abuela era más de las personas más dulces y más cariñosas del mundo. Le había dado un empujón, lo que fue sobre todo fue sorpresa. Y intentaba hablar con mi abuela y preguntárselo y no le decía nada. Y entonces le preguntó a la tata, que la venido a casa. Tata, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? Y le dice, bueno, y le pregunto a mamá y no le dice nada. Dice, es que, mira, yo no te puedo decir nada, si tu madre te quiere decir algo que te lo diga, yo solo te digo que aquel día tu madre vio algo en esa habitación y desde entonces no quiere que nadie. Y la cerró. Entonces, con estos trozos de historia, ¿qué hizo mi madre? Cogió esta pieza de aquí, esta pieza de aquí, esta pieza de aquí, y pum, construyó esta historia. Que básicamente con esos elementos es con lo que construye toda esa historia de un personaje que hay una mecedora que se mueve, que es un fantasma, que tiene asuntos pendientes y una habitación, aunque en este caso se convierte no en la habitación donde guardaba la ropa, sino en el dormitorio de Andrea, se convierte en el lugar donde ocurren los hechos. Así es como funcionamos los escritores. Vemos cositas de aquí y de allá y donde el resto de la gente, digamos, que ve lo que hay, nosotros o vemos más o nos lo inventamos. Otro ejemplo que no tiene nada que ver con esto. Es un caso personal. Yo tengo dos hijos. Los dos son mayores que vosotros. Mi hija Lucía tiene 14 años y mi hijo Pablo tiene 17, está en segundo de bachillerato. Pero cuando mi hijo Pablo era muy pequeñito, ¿sabéis estos globos que venden en las ferias que están llenos de helio, que si los sueltas se van? Pues tenía un globo que le compré yo, que tenía una forma de dinosaurio, y le encantaba el globo. Creo que mi hijo Pablo tenía entonces 5 años. Y era, papá, quiero dormir con el globo. Digo, bueno, venga, pues te lo ato en el cabecero de la cama. Me quiero bañar con el globo. Eso no, hijo. Me lo quiero llevar al colegio, que no. Pero bueno, él quería con su globo. Y, aunque no se lo dejaba llevar al colegio, lógicamente, lo que se hacía era, después de buscarlo, nos íbamos al parque y se lo llevábamos. Y yo se lo ataba a la muñeca porque estaba ahí para que no se le perdiese. Pero claro, al cabo de una semana, debía ser que la cuerdecilla esta no era de muy buena calidad, estaba mi hijo jugando y se rompió la cuerda. Y el globo a volar. Yo lo veo, voy corriendo, pero ya estaba ya muy alto, no había quien llegase. Mi hijo llorando, mirando al globo. Y yo, bueno, Pablo, no te preocupes, si quieres, porque esto era un viernes, y digo, si quieres mañana, que es sábado, vamos otra vez a la feria y te compro otro globo igual. Y me dice, no quiero. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo no lloro porque no haberme quedado sin globo. Digo, entonces, ¿por qué lloras? Dice, lloro porque mi globo está solito, perdido en el espacio. Y yo digo, ay, fastidiado. Porque comprar un globo, fácil. Pero digo, a ver cómo soluciono yo esto. Entonces yo miro, digo, yo que sé, a ver si se engancha en un árbol y con una rama o lo que sea. Pero veo que el globo va, nada, ni árbol, ni nada, va volando directo. Y es de estos días que, aunque era de día, sabéis que a veces se ve la luna. Y veo que parece, con un efecto óptico, como que el globo va directo hacia la luz. Y ahí me funciona la mente del pintor. Y me hace una luz en la cabeza. ¡Pum! Y le digo, Pablo. Y me dice, ¿qué papá? Llorando. Digo, ¿tú ves que el globo está yendo hacia la luna? Y me dice, sí. Es que los globos que se pierden creen que la luna es otro globo. Entonces van allí a preguntar cómo pueden volver a bajar para estar con sus amigos y tal y cual, con los dueños de esos. Pero claro, cuando llegan allí, ven que la luna no es ningún globo, es simplemente un satélite natural. Pero detrás de la luna, en la cara que nosotros no vemos, en la cara oculta, han ido tantos globos allí que los globos ya, mira, tienen una ciudad, tienen colegios, tienen parques de atracciones, cines, restaurantes, están los globos estupendamente. Me mira así raro y yo digo, no se lo ha tragado. Me mira y me dice, ¿y puedo ir? Digo, algo fastidiado, obviamente. Y digo, y claro, le digo, ya, te perdí los arreglos. Y digo, pues sí, pero primero, tienes que terminar el colegio, luego el instituto, luego hacer una carrera de astronauta para saber construirte tu cohete y ya puedes ir a buscar tu globo. Me miras y dices, pues vale, ya joder, se acabó la pena. Claro, ¿yo qué hice con eso? Digo, lo voy a escribir, y lo escribí. Pero
Así es como funcionan, de dónde salen las historias, de pequeñas cosas que te ocurren, que ves, que escuchas, que suceden a tu alrededor, y el escritor las utiliza como si fuese un material para después poder construir una historia. Esto lo digo como introducción, un poquito larga, pero bueno. Yo no sé si vosotros tenéis preguntas que queráis hacer, en cualquier momento las podéis hacer, levantáis la mano, yo os contesto, pero también quería hablaros un poquito de la ilustración de este libro. Normalmente los libros para vuestra edad empiezan a no tener ilustraciones. Por ejemplo, mirad, este que es con el que yo gané el premio de Araya, bueno, este es un caso especial, porque si lo veis, no tiene ilustraciones, pero sí las tiene. Porque en este caso, la protagonista del libro, que es esta chica, es una chica japonesa que quiere ser dibujante de manga. Y al final, lo que hice yo fue poner, hay unas páginas que son como si fuera un manga que ha dibujado ella. Pero normalmente los libros de vuestra edad ya no tienen ilustraciones, este otro que es también para vuestra edad, ni una sola. Es todo texto, texto, texto y texto. En este caso, esta editorial Nuño es de los pocos, de las pocas, que todavía los libros para esta edad tienen algunas ilustraciones, menos de lo que tiene un libro para más pequeños, pero las tiene. Y en este caso, yo creo que son... Hay gente que puede decir, bueno, es que a lo mejor da un poco más de miedo si en lugar de verlo, te lo imaginas. Puede ser, pero hay veces que también ver cosas, pero no verlo todo, nos ayuda. Por ejemplo, mirad, esta ilustración. Esta ilustración es cuando van llevando el ataúd con la tejedora dentro y se les cae. Habéis leído el libro entero, ¿no? Sí. Vale. Y cuando se cae la tapa ven que ya no tiene las agujas. ¿Pero se ve que no tenga las agujas? No se ve. Solo se ven las caras de terror de la gente que transportaba el ataúd. Que, por cierto, es curioso porque casi todo el mundo que sale y que tiene cara en este libro son personas de verdad. Para libros, por ejemplo, muy realistas, una cosa que solemos hacer los ilustradores es ayudarnos de fotografías. ¿Qué hacemos? Pues imaginad, para una como esta, pues yo, este libro lo hice, fue el primer libro que hice, lo hice cuando todavía estaba estudiando, tenía 21 años. Y lo que hice fue, a mis amigos de clase, a mis compañeros, les dije, a ver, tú te pones aquí, tú te pones aquí, tú te pones aquí, tú aquí, tú te tumbas en el suelo. Os hago una foto y luego, claro, lógicamente, ningún amigo mío era vestido de cura, porque no lo era. Llevaba unos vaqueros y una sudadera y tal y cual, ninguno llevaba estos trajes. Pero son ellos, y si les conocierais, son sus caras. Mira, el primero de aquí a la derecha se llama David, el de en medio que está así horrorizado se llama Nacho, el siguiente Héctor y el otro Pedro, y el que está tumbado que no se le ve, pues nada igual, puse uno, que era Jorge. Entonces, coges esa fotografía y luego la utilizas como modelo para ver las sombras, las expresiones, las proporciones. Pero en este caso yo creo que la ilustración sí ayuda a que la sensación que siente la protagonista, en lugar de como daros demasiado hecho, sino que os dé pie a imaginar. Por ejemplo, otra ilustración que hay aquí, que se ve a Andrea metida en la cama y solo se le ven los ojos. Al hacer esta ilustración estoy enseñando mucho. No. Pero os resulta fácil al verla ser capaces de entender cómo se siente. Entonces, para mí eso es lo más importante de la ilustración. La ilustración, mirad, no es algo que os tiene que enseñar todo lo que ocurre en un libro. Es algo que os tiene que ayudar a que lo entendáis mejor. ¿Tiene? ¿Cuál ha sido la ilustración que más te ha gustado? Facilísimo. Os he dicho que casi todos los personajes que aparecen aquí eran gente que yo conocía. Pero tenía que dibujar a la tejedora de la muerte. Y no conocía a nadie, porque las personas mayores que yo conocía entonces eran mis abuelas o abuelas de amigos, y ninguna era como esta mujer. Era cosica. Con esa cara ahí tan chupada y esa cara de amargada y de mala leche. Entonces no conocía a nadie así. A lo mejor podía encontrarme a ver a alguien por la calle, una mujer así, pero claro, que pasa para allí aquí. Perdone señora, ¿me deja usted que le haga una foto? Porque es que tiene usted una cara de mala leche y de cabello que le va a venir fenómeno para un libro. Y no había manera de que yo encontrase una cara así. Pero un día, por casualidad, estaba viendo un libro de fotos antiguas de indios de las plumas.
Y había un indio, que era un hombre en este caso, que le estaba metido en una reserva, que le había, claro, tenían que tener en cuenta que probablemente le habían matado a su familia, le habían quitado su tierra, su modo de vida, todo. Porque estaba contento, no era precisamente como estaba. Y la cara me gustó. Entonces, ¿qué hice? Basándome en esa foto, la modifiqué para que fuera una mujer, no una mujer india, y la puse aquí. Esa fue lo más difícil, encontrar esa cara, porque yo probé a hacer alguna así, pero no conseguí dar con la expresión exacta. Y esa es la más difícil de todas. Las demás, ya, de la portada, es mi hermana. Luego después, las manos que están tejiendo, que sí que son las manos de anciana, sí que eran las manos de mi abuela. Pero claro, la cara de mi abuela no era como esa. Entonces, encontrar esa cara fue lo más difícil que yo pude hacer. Pero os digo una cosa también. Estoy seguro que pensáis que cuando este libro lo escribió mi madre. Y lo ilustré yo. Fue el primer libro que yo ilustré. Queda como, claro, su madre, su mamá dice que me lo ilustre el niño. Pues no sabéis lo que hubo que pelear para que mi madre me dejara ilustrar este libro. Porque no quería que lo hiciese. Este libro lo iba a hacer originalmente un ilustrador que había ilustrado muchos libros de mi madre. Y daba la casualidad que además era profesor mío en la escuela de arte. Era mi profesor, curioso, de acuarela. Este libro no está hecho con acuarela. Yo no me acuerdo muy bien, porque este libro está hecho con lápices y con pastel. ¿Sabes lo que es el pastel? Bueno, el pastel es como una especie de tiza, pero en lugar de ser una tiza para pizarra, es una tiza para papel. Pero la cuestión es que lo iba a ilustrar él. Pero él, pues aparte de dar clases, ilustraba un montón de libros y tenía mucho trabajo, estaba un poco agobiado, y me dice, oye, Rafa, ¿por qué no lo ilustras tú? Y yo le dije, ¿yo? Dije, pero sí, ¿tú crees que estoy preparado? Y me dijo, sí, ahora sí tienes cualquier problema, yo te echo una mano, yo te ayudo. Vamos a decírselo a la editorial, a Bruno. Fuimos a ver a la editora, antes que a mi madre. Y se lo dijo, oye, que he pensado que ilustre el libro Rafa. Y la editora le preguntó, ¿está preparado? Y dijo, sí, y además si no, le echo la mano, no os preocupéis. Y dice, hay que decírselo a Concha, que claro, no va a poner ningún problema, porque es su hijo. Pues llegamos, le decimos a mi madre, oye, me dice el ilustrador, que hemos pensado que el libro va a ilustrar a Rafa. Y mi madre dijo, y dijo, ¿por qué? Porque no está preparado. Que sí, que no, que sí, que yo te echo la mano, que no sé qué. Insistió, nos costó un par de semanas convencerla para poder hacer el libro. Y al final yo le decía, ¿de verdad? Mamá, todo el mundo quiere que haga el libro menos tú. Dice, ¿me quieres hundir la carrera antes de empezar? Dice, no quiero que empieces antes de que si no estás bien preparado, pero bueno, yo creo que la verdad es que estoy contento como creador, sobre todo teniendo en cuenta que es el primer libro que hice. Desde entonces he hecho bastantes, porque bueno, la información que habéis dado es los 25 son libros escritos. Si contamos también los que he ilustrado, porque yo tengo algunos libros que son solo ilustrados, como este, solo escritos, como este, o escritos e ilustrados, como este. Y si cuento en total, tengo publicados, creo que son 82 libros. 82, 83, una cosa así. Bueno, serían 83 porque uno de ellos lo acaban de publicar en Italia. Entonces, serían 83. Pero, te digo, empezar a conseguir convencer a mi madre de hacer este libro fue muy complicado. Yo os digo, si tenéis cualquier pregunta, levantáis la mano, ya sé que al principio cuesta. Digo. ¿Por qué usaste tanto blanco y negro en el libro de Rafa? Pues no fue una decisión mía. En esta, es una cosa curiosa, es algo que hacen solo en esta editorial. Tienen, excepto los libros que son para primero y segundo de primaria o infantil, todos los demás son en blanco y negro. A partir de tercero de primaria son en blanco y negro. Y tienen un color extra, que es el color de colección. En este caso el rojo. Aquí lo único que hay rojo es un bordecito rojo, no sé si os dais cuenta, alrededor de cada ilustración. Pero en otros libros, por ejemplo, a mí no me apetecía, porque no es un libro de pues como es rojo, pues metes sangre. Digo, ya, pero si sangre no hay. ¿Por qué la voy a poner? O sea, entonces, ningún bordecito. Pero por ejemplo en otros, que tengo, a lo mejor que son para quinto y sexto de primaria, que son verdes, pues a lo mejor si meto, alguien lleva un jersey verde. Entonces, la idea que tienen ellos es blanco y negro, con ese toque, que además aparece durante todo el libro. Los números de capítulos están en rojo.
Los números de página están en rojo, los títulos de capítulo en rojo y al principio de cada capítulo una letra capitular en rojo. Es como para mantener una especie de cohesión durante todo el libro. Hombre, yo creo que este libro en blanco y negro le va muy bien. Hay otros que no. Por ejemplo, imaginar, una vez tuve que hacer un libro que era para tercero de primaria y era sobre uno, por ejemplo, sobre la selva. Pues me hubiera gustado ponerle más colores, ponerlo verde, pero es que además sabéis que el color de colección de ese ni siquiera es verde, es naranja. Iba a poner toda la selva naranja, pues no lo sé, pero vamos, es una cosa que deciden ellos. Dime. ¿Y qué técnica usaste para eso? Pues os decía curiosamente porque yo, de todos los libros que he ilustrado, todos, bueno, aquí es distinto porque esto no es, esto está hecho con el manga este que he puesto al final, está hecho con plumilla y con tinta china, pero de todos los otros que he ilustrado siempre ha sido con acuarela. O ahora que he descubierto una cosa que me encanta, es la que he visto una vez, que son rotuladores de acuarela, que son una pasada, tienen un solo problema: se secan enseguida, cuestan una pasta. Con las acuarelas te compras una caja, yo tengo la misma caja de acuarelas que me compré hace 30 años. He tenido que cambiar colores porque lo vas gastando, pero hay algunos de los colores que utilizo un poco que siguen siendo los mismos. Pero claro, que con los rotuladores de acuarela que hacer el libro, uno de hacer el libro, digo, si es que de verdad, si es que cada libro me gasto en material 70, 80 euros para la ilustración de un libro. Porque además es que, claro, dices, mira, pues tengo que poner un cielo de color azul celeste. Pues cojo, empiezo ahí, si es un poco grande, y entonces está acabado ya. Es de gastar. Pero casi todos son con acuarela, excepto este, que está hecho. Cuando digo con lápiz, es lápiz de color, pero lápiz de color negro. Sabéis que en las cajas de lápices de colores también hay uno que es negro. Pues con ese, y después con pastel no es exactamente negro, no sé si cuando lo veis da unos toques que parecen como un poco como morados, porque es de un color que se llama violeta de Marte. Os digo, claro, o sea, pintura le ponemos colores, vamos, que debe haber, no sé si debe haber un trabajo de solo un señor poniéndole nombres a los colores, de pinturas, de lápices, de óleo, de acuarelas y lo que sea, porque son todos así, bonito, poético. Violeta de Marte, no sé qué, cobalto, no sé cuántos de ver. Hay gente que ha empezado a ponerle números: azul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, hasta el que llegue. Pero vamos, todavía en eso se siguen poniendo esos nombres. Y lo dice así. Hay luego con una cosa que hay que ponerle también, que es, todos habéis visto alguna vez a alguna señora, sobre todo mayores, poniéndose laca en el pelo, ¿verdad? Sí. Pues una cosa que es parecida, pero es especial para esto, porque el pastel, el problema es que si tú pones pastel, ¿habéis dibujado alguna vez con carboncillo? Sí, sí. ¿Y qué pasa si lo rozáis así con un brazo después? Que se va y lo quedáis vosotros. Pues con el pastel, incluso más. Entonces tienes que hacer una cosa que es echarle una laca que se llama fijador, que realmente es lo mismo. Se lo echas y entonces ya no se va. Pero es eso, primero el lápiz, luego el pastel y luego el fijador. Pero os digo que es la única vez que he utilizado esa técnica. La utilicé en este libro y nunca más. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todos con acuarelas. ¿Por qué? Yo creo que es la... Hombre, igual ahora no, porque ahora ya mucha gente ya lo hace directamente con tabletas gráficas, ordenador, con lo cual, pero antes, cuando la gente hacía las ilustraciones todas a mano, lo más normal, digamos, el material que más se utilizaba era la acuarela. Y tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, yo conozco un amigo que quería hacer ilustraciones a óleo. Quedaban muy bien, pero el problema, ¿sabéis cuánto tarda en secar un óleo? Una barbaridad. ¿Y cuánto tarda en secar una acuarela? Un ratito. De hecho, además, una de las cosas que me hacía, que me enseñó el ilustrador que era mi profesor, que era el que renunció a este libro, era que tú cogías con acuarela y él tenía siempre un secador de pelo para secarlo más rápido. Incluso si quería hacer efectos un poco raros, si quería que alguna zona se secase muy rápido, ¿sabéis lo que cogía? Cogía un mechero y quemaba el papel por debajo. O sea, tú veías
que quedaba el efecto bien porque se había secado muy rápido, pero tú dabas la vuelta al papel y dices, pero ¿qué una quemadura aquí? Y cosas así, como a utilizar lejía también, para hacer blancos muy puros. Pero vamos, son técnicas así, curiosidades y tal. Pero vamos, todos los demás excepto este, con acuarelas. Que por cierto, os quiero hacer una pregunta yo a vosotros. ¿Alguno de vosotros os gusta dibujar? Vale. Y cuando vosotros dibujáis, lo primero, ¿qué dibujáis? Pero dibujáis lo que queréis, ¿no? ¿Y cómo lo dibujáis? También como queréis, el estilo. Muchas veces cuando la gente piensa en los ilustradores y piensa, bueno, soy un ilustrador, es una profesión en la que estamos más o menos como desparramando imaginación. No, es cierto. ¿Sabéis el ilustrador necesita imaginación, pero muy poca? Pues la imaginación que hay en las ilustraciones no es del ilustrador. ¿De quién es? Del escritor. El escritor. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de aquí, más o menos, os acordáis todos de una de las últimas escenas en las que la tejedora por fin se aparece y la ven y va avanzando hacia Andrea con las agujas de hacer punto, ¿verdad? Pero eso realmente no está ahí. Imaginad que yo quisiera añadir una ilustración extra con la tejedora, o quisiera poner solo esa ilustración, con la tejedora atacando a Andrea, o acercándose a ella, porque no es atacar así como si fuera una psicópata, si va despacio y eso, con las agujas de hacer punto. Lo voy a dibujar aquí. Y ahora quiero que me digáis qué impresión os produce. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Os acordáis? A ver, la descripción que hay de la tejedora es una mujer muy delgada, con la cara así muy demacrada, con el rostro que destila odio y rencor. Lo tiene, ¿verdad? Sí. En la cara mala leche tiene. Lleva un moño muy tirante, lo lleva. No termina, pero va vestida de negro, estaría imaginarla toda vestida de negro. Y lleva las agujas de hacer puntos, así, cogidas fuertemente y apuntando hacia adelante. Está todo, ¿verdad? Sí. Pero ¿creéis que esta ilustración está contando lo mismo que está contando la historia? ¿Por qué no? Porque no. Cuando veis esto, ¿qué os produce? ¿Qué sensación os produce? Porque una tía nos quiere matar. Sí, pero os pregunto, ¿os produce miedo? No. Da un poquito de risa. Pero los elementos que están aquí son exactamente los mismos elementos que se describen en el libro. Solo la manera de dibujar. Claro, esto es lo más importante. Lo primero, mirad, un ilustrador. ¿A qué creéis que otro oficio se parece más? El oficio de ilustrador. A los ¿De pintor? Bueno, mucho. En una parte sí, en la parte técnica sí, es exactamente igual, pero hay una parte en la que no se parece en nada. Para mí, ¿sabéis el oficio más parecido al oficio del ilustrador? Traductor. Espera. Claro, para traducir la palabra. Claro. Mira, un traductor, ¿qué hace? Traduce de un idioma a otro. Yo qué sé, del inglés al francés, lo que sea. Pero cuando traduces,
tienes que traducir lo mismo y de la misma manera. Porque, por ejemplo, si estás traduciendo a un señor que está dando un discurso, por ejemplo, y está muy enfadado, no puedes traducir como si fuera de cachondeo, porque no se va a entender. Pasa lo mismo. Aquí que cojo el idioma de las palabras, digo, hay una mujer anciana con mucho rencor, enfadada con el mundo, que odia, que quiere venganza. Vale, tiene un moño tirante, va vestida de negro, tiene unas agujas de hacer punto y, sobre todo, produce terror a todos los que la ven. Eso es lo que me falla aquí. ¿Produce terror? No. Más bien produce todo lo contrario. ¿Qué consigo si yo hago esto? ¿Qué consigo si? Imaginad, a ver, que no me acuerdo qué página es, que lo busco. Creo que está por aquí. A ver. Aquí está. Mira, voy a leer. Dice: su siniestra figura me atemoriza todavía más que anoche. Continúa avanzando, muy despacio, como si disfrutara de cada paso. En las puntas de sus agujas hay acerados brillos de amenaza. Y mientras tanto, la niña y las dos mujeres permanecen en la misma posición y actitud que la noche pasada. Por favor, que alguien haga algo, suplico, pero ya sé que mi voz no tiene sonido. Con un desesperado esfuerzo intento saltar de la cama. También sé que no voy a conseguirlo. La tejedera de la muerte se detiene un momento. En sus ojos hay reflejos de victoria. Imaginad que estáis leyendo eso y de pronto veis la página y os encontráis con esto. ¿Qué le he hecho yo a la historia? Una buena traducción de la palabra. No, pero ¿qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? Lo he destrozado. La he destrozado. ¿Por qué? Porque vosotros, la escritora está intentando conseguir esa atmósfera, esa sensación que tengáis de ¡ay, Dios mío, qué va a pasar! Y de pronto, que os asustéis, que os encojáis y de pronto veis esto. Y es que vuestro propio cuerpo, que cuando estáis leyendo eso está así, de pronto veis esto y hacéis ¡oh! Yo con esto lo que hago es no solo no mejorar el libro, sino destrozarlo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un ilustrador? Leer. Pero leer bien. Leer bien para entender no solo lo que se nos cuenta, sino cómo se nos cuenta y para qué se nos cuenta. Claro, para poder traducir no solo lo que se dice, sino también todo el espíritu, las sensaciones. Todo eso hay que ser capaz de hacerlo. Y si yo hago esto, imaginad, alguien me podría decir, ese dibujo está mal hecho. Y yo diría, ¿por qué? En el libro dice que es una mujer amenazante, lo es, y además hay determinados códigos visuales o gráficos que están ahí. ¿Veis la postura de las cejas y los ojos? No es que esté la mujer partiéndose de risa. No, la mujer está enfadada, tiene odio, está amenazante, tiene las agujas, es una mujer mayor, con el moño, todo está ahí. Pero todo lo que transmite esta imagen es exactamente lo contrario a lo que transmite este texto. Entonces, mirad, hay gente, algunos ilustradores con los que yo estoy en desacuerdo, que dicen que lo primero más importante de su trabajo es mantener en sus ilustraciones su personalidad, su estilo. Yo creo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que eso no es así. Yo creo que lo más importante es respetar el espíritu del libro. Si vosotros leéis un libro en el que os da sensación de tristeza, un libro en el que ha habido alguien que está triste, que está melancólico, lo que sea, y yo pongo ilustraciones, ¿cómo estáis? Todo ese trabajo que ha hecho el escritor, yo lo tiro por el suelo. Con el terror, lo mismo. Pero incluso al revés. Si es un libro de humor, y yo pongo las ilustraciones, como las que hay aquí, en este libro, pues es que tampoco vale. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ilustrador? Tiene que adaptar siempre su trabajo a lo que se va contando en la historia. ¿Os quedó claro? ¿Más preguntitas tenéis? Dime. He visto que estudiaste una carrera de educación. ¿Por qué no seguiste por el camino de la educación? Es que
generalmente cuando se lee esa información siempre parece que yo primero estudié carrera de educación y luego no lo hice. Pero no fue así. Mirad, yo lo primero que estudié fue ilustración en diseño. Lo estudié, lo terminé y empecé a trabajar ilustrando libros. Luego también empecé a escribirlos, pero una de las cosas que empecé a hacer desde el principio, la primera vez que lo hice fue hace 26 años, fue hacer lo que estoy haciendo hoy, que es ir a institutos, colegios, a hablar con los chicos y las chicas que se habían leído los libros que yo había hecho. Y yo empecé a darme cuenta con el paso del tiempo que a mí una de las cosas que más me gustaba de mi trabajo era hacer eso. O sea, yo os digo, os han dicho al principio que si no sé qué, que hay que agradecerme mucho, de verdad, no sabéis lo que me gusta a mí, venir. Cuando fue, no el año pasado, sino cuando estuvimos confinados, que fue justo, había ido para ir a colegios e institutos en Murcia, y nos tuvimos que volver, y después, como todo el mundo en su casa metido, yo estuve escribiendo, pero echaba de menos, ¿sabéis el qué? Esto. Porque para mí, aunque parezca que a lo mejor es, oye, de verdad, qué bien, porque ha venido aquí, nos cuenta cosas, no, vosotros no sabéis la de cosas que yo aprendo, incluso aunque vosotros no sepáis que las estoy aprendiendo. Con lo que yo digo, con lo que yo cuento, con lo que yo dibujo, voy viendo vuestras reacciones. ¿Y a mí eso para qué me sirve? Para después aplicarlo a mi trabajo. Entonces, esta parte del trabajo me gustaba mucho, me encantaba ir a colegios, a institutos, a hablar con los lectores. Y digo, joder, a mí sí me gusta tanto ir a un colegio. El problema que tengo, lo que no me gusta, es que cuando ha pasado, por ejemplo, como una hora, que ya la cosa se ha calentado y ha cogido ya ritmo, se acaba. Y me tengo que ir y voy a otro sitio y empiezo otra vez de cero. Y cuando empieza a coger ritmo, se acaba. Y otra vez a empezar de cero. Digo, a mí lo que me gustaría también es poder, ese ritmo que se coge, poder seguir y estirarlo en el tiempo. ¿Cómo se puede hacer eso? Dando clase. Entonces, estudié Ciencias de la Educación. Y yo esto empecé a estudiarlo muy tarde. Yo terminé de estudiar ilustración cuando tenía 23 años, que es lo normal. Sí, 23. La gente, pues cuando terminas el instituto, estudias otra cosa. Pero yo empecé a estudiar Ciencias de la Educación cuando tenía 40. Y lo estudiaba mientras trabajaba. Y después he tenido la oportunidad de, el año pasado, que sabéis que las condiciones no lo sabéis. Vosotros estáis en primero, estáis en sexto, ¿verdad? No sé si en vuestro caso hubo desdobles de clases. Pues a mí, en un colegio al que fui yo de pequeño y al que fueron mis hijos, lo que hacían, es un colegio que no es muy grande, entonces no tenían sitio para cada clase, por lo menos en Madrid, no podías tener ni una sola clase que tuviese más de 20 niños. Era ilegal. Con lo cual, casi todas las clases tenían que dividirlas. Pero claro, tened en cuenta, el colegio es un edificio. O el instituto es un edificio. ¿Tienes sitio para coger? Y dices, pues el doble de clases. Pues no. Entonces, ¿qué hicieron? Tenían sitio suficiente en ese colegio para hacer una cosa que eran las clases mixtas. Las clases de primero de primaria y de segundo de primaria, que tenían dos porque es un colegio pequeño, había una de primero, una de segundo, una de tercero, una de cuarto, una de quinto y una de sexto. Juntaron primero y segundo y hicieron 3 clases. Y en cada clase había niños de primero y segundo, en cuarto y quinto, en tercero y cuarto lo mismo, y en quinto y sexto lo mismo. Y todo el curso pasado yo fui tutor de una clase de quinto y sexto. Y os digo, lo disfruté muchísimo. No es que lo haya dejado la educación. Una de las cosas que yo me planteo es en un futuro no muy lejano seguir escribiendo y seguir ilustrando, pero en lugar de ir por colegios de toda España, quedarme sobre el lado. Porque, yo os digo, desde el punto de vista de trabajo, yo he disfrutado muchísimo. ¿Por qué? Lo que os decía, al principio, pero claro, cuando llegas ya con los mismos chicos, llevas 5 meses, pues ya puedes hacer un montón de cosas y profundizar más. Entonces, no es que lo haya dejado, todo lo contrario, ¿eh? Yo mi intención es igual el año que viene no, pero el siguiente quedarme porque os digo,
Y no es porque tengáis ahí profesores detrás y le vaya a hacer la pelota. El trabajo de ilustrador y el trabajo de escritor son unos trabajos preciosos. Pero yo de todos los trabajos que he hecho en mi vida, tampoco son muchos, el primer trabajo que tuve, además de ilustrar este libro, fue ilustrar para una empresa de publicidad. Lo odiaba con toda mi alma. Digo, esto me está a mí matando el alma. Me había convertido en un robot que hace dibujitos. No me gustaba nada, pero ilustrar y escribir me encanta. Pero si hay algo que me guste más que ilustrar y escribir, es dar clase. Entonces no es que lo deje, sino que empecé tarde. Sí. Que si desde que eras pequeño querías ser ilustrador. No, ¿verdad? Yo quería ser Indiana Jones. Y la verdad es que no lo sabía. Yo sabía por qué ilustraba, por qué empecé yo a dibujar. Por contar cosas. Yo, por ejemplo, mirad, para que lo veáis, cómo funciona esto. Mira, ojo de aquí, que además así no lo veis ni tal luego. Yo, por ejemplo, era pequeño y yo tenía mucha imaginación. Me imaginaba cosas y al imaginármelas era como si las viera. ¿Y qué quería hacer yo? Pues yo quería compartirlas. Y por ejemplo, imaginar que yo me imaginaba que había un tiburón que tocaba la guitarra eléctrica. Claro, eso no puede ser. Pero yo lo veía, de verdad, lo veía dentro de mi mente y quería que mis amigos o mis hermanos también lo viesen. Entonces, ¿qué podía hacer? Podía conseguir una guitarra eléctrica, aprender a tocarla, conseguir el equipo de buceo, tirarme al mar, encontrar un tiburón, convencerme de que no me comiese, enseñar a tocar la guitarra eléctrica, luego llevar a mis amigos y a mis hermanos al fondo del mar. Entonces, ¿qué manera había de que yo consiguiese que esos amigos míos y mis hermanos pudiesen ver el mismo tiburón tocando la guitarra eléctrica que yo veía? Pues la única manera que había, se lo podía intentar contar, pero no era, así podían más o menos imaginarlo, pero a lo mejor no lo veían como lo veía yo. Entonces lo que hacía era esto. Lo dibujaba. Por eso yo no es que quisiera ser ilustrador, pero yo ilustraba cuando era pequeño, porque lo que hacía era imaginarme historias y transformarla, hacer esa especie de traducción en imágenes para que esa historia que estaba en mi cabeza ellos la pudieran conocer. ¿Qué pasó? Yo de verdad, sabéis que hay gente, y vosotros sabéis, que a lo mejor desde muy pequeños ya saben lo que quieren ser de mayores. Yo no tenía ni idea, pero ni idea. Y cuando yo terminé segundo de bachillerato, lo típico, digo, ¿ya qué hago yo? ¿Y ahora qué estudio? Y entonces, es curioso porque mi madre me dijo, ¿qué quieres hacer? Digo, que no lo sé, de verdad que es que no lo sé. Me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, coge una hoja y empieza a escribir así, lo primero que te venga a la cabeza de cómo te imaginas que sea tu futuro, cómo te imaginas que fuera y tal y cual. Y yo cogí la hoja y tenía aquí el boli y estaba pensando y pensaba y tal y cual, pero no estaba, yo en teoría no estaba escribiendo nada, solo estaba pensando. Pero mi mano tenía el boli y le dio por dibujar. Entonces mi madre, que se había ido un rato, volvió y me dice, ¿qué has escrito? Digo, no, no he escrito nada todavía, me dice. Tenía la hoja llena de dibujos que había hecho sin mirar y sin pensar. Y me dice, a ver, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vas a hablar con el ilustrador que os he dicho, que luego fue mi profesor, y le preguntas a ver si puedes hacer algo de esto? Porque a mí me había gustado dibujar desde pequeño. Entonces, hablé con él, y como que me convenció, me gustó, dije, bueno, pues voy a empezar, voy a probar. Y me fue gustando cada vez más, luego después fui descubriendo que lo que más me gustaba también era escribir, ahora escribo mucho más de lo que ilustro, y luego después, paso otros pasos de la vida, descubriendo que lo que me gustaba era la clase. Pero de primero, yo digo, de pequeño cuando digo, mayor que vosotros, pues yo con 17 años no tenía ni la menor idea de lo que quería hacer. Así que no es
de esta gente. No, yo cuando sea mayor voy a ser dibujante, voy a ser pintor, voy a ser lo que sea. No, yo ni idea. Hay una pregunta sobre el libro de la doctora. Cuéntame. Que cuando a la tejedora le quitaron la aguja, o sea, se le iba a dar a la niña y la madre se puso en medio, Sí. y se cayeron la aguja, como que se volvió buena. No es que se volvió buena. ¿Sabéis lo que ocurre? No es exactamente volverse buena, es que cuando te quitan... Las agujas son un símbolo de que ella se quiere vengar. Pero una pregunta, la gente que se quiere vengar de algo, que está siempre enfadada, ¿creéis que está contenta y que es feliz? No, es un sentimiento... Mirad, hay sentimientos positivos y sentimientos negativos. Y los sentimientos positivos hacen que te sientas mejor y los negativos que te sientas peor. Aunque solo sea un símbolo, que te lo quiten, hace como que diga, oye, es que ya no tengo con qué vengarme, ya no me puedo vengar. Y al no tener con qué vengarse, en el fondo, ¿sabéis lo que ha pasado? Que se ha quitado un peso de encima. Porque además os digo una cosa, vengarse de la niña. ¿La niña tiene la culpa de algo? No, son cosas de que a lo mejor a ella le parecían injustas, de cuando hubo los repartos de las casas y todo eso. Pero ella, en el fondo, os digo una cosa que además suele pasar, Siempre hay muchas películas, historias y no sé qué sobre venganzas. Cuando la venganza se consuma, supuestamente esa persona debe de sentirse mejor, ¿verdad? Se siente peor, porque ya no tiene como un propósito en su vida. Si lo de la venganza es una cosa, es como llevar una mochila, la venganza, el odio, el rencor, es como llevar una mochila en la espalda llena de piedras. ¿A que te hace sentir mal? ¿Y a que te enfadas? ¿Y por qué te enfadas? Por las piedras, porque pesa, porque te molesta. Pues quítatela. Te la quitas y ahora. Alegría. Bueno, si queréis hacemos La última una... pregunta de la Que cuando tu madre escribió ese libro, ¿qué te llevó a ti a decir? Porque te estaban animando a ilustrarlo, ¿qué te llevó a decir, venga, lo voy a hacer? Pues, o sí quiero hacer. primero, dos motivos, Uno es muy bonito y otro el muy bonito. El reto, el ser capaz de... Yo tenía muchísimo miedo de hacerlo, por el miedo a hacerlo mal. Pero yo quería ponerme ese reto de intentar hacerlo, publicar mi primer libro, enfrentarme a algo que era a lo que supuestamente iba a ser mi vida después. ¿Me asustaba? Sí, me preocupaba también. Pero que, además también es cierto que tenía ayuda, por si tenía alguna duda, pero sí quería lanzarme hacia adelante. Y la segundo motivo, que no tiene nada de bonito. Yo tenía 21 años, estaba estudiando, y me iban a pagar un buen dinerito. Pero digo, hombre, eso me va a venir a mí fabuloso. Entonces estaban esos dos. Rodrigo. No es que matara. Lo que se hace además que a la hora de tejer y tener las bufandas que tenían las mismas vueltas que tenía la edad y todo eso, en el fondo, este libro es muy simbólico y lo que está diciendo es que en el fondo, ese rencor, ese odio, acaban generando situaciones en las que la gente sufre y la gente muere. Pero ella no mataba a nadie con las agujas, ¿verdad? Te lo digo, no os he dicho, no era una psicópata que iba con las agujas de hacer punto clavándose a la gente en un ojo. O sea, ella su violencia no era una violencia física, era una violencia que venía un poco del corazón. ¿Vale? Bueno, que ya creo que hay que pasar a la siguiente, que nada, que espero que hayáis pasado un buen rato, que hayáis disfrutado, y no sé si alguno tiene algún libro por ahí que tenga que decirme o lo que sea. Y para que lo firmes, por favor. Pues, Un aplauso para los padres.